Para nadie es un secreto la importancia que tuvieron las ninfas en la mitología griega. Fue tanta su importancia para el paisaje sagrado de los griegos, que cuando en la Ilíada el dios Zeus convoca a los dioses a la asamblea en el Monte Olimpo, no solo acuden los más destacados y afamados dioses, sino que además todas las ninfas también hicieron acto de presencia en dicha reunión. Más allá de los mitos y creencias, la mayoría coinciden en describir a las ninfas como espíritus divinos que animan a la naturaleza. A diferencia de otras diosas que forman parte de la mitología griega, por lo general, las ninfas son representadas con una atractiva belleza física y jóvenes doncellas, nubiles, a quienes les fascina bailar y cantar. Hay una particularidad que hace diferente a las ninfas en la mitología del resto de diosas, y es precisamente la libertad con la que cuentan para enamorarse. Recordemos que las esposas e hijas de las polis griegas no disfrutan de ese privilegio del amor libre. Las ninfas además son muy respetadas y admiradas por muchos y viven en regiones montañosas y bosques, junto a manantiales o ríos. También es importante señalar que muchas ninfas, siempre en forma de jóvenes doncellas, hacían parte del séquito de un dios, como por ejemplo Dioniso, Hermes o Pan, o una diosa, por lo general la cazadora Artemisa. Las ninfas se convirtieron en el blando frecuentemente de los sátiros. Hablemos un poco acerca de la descripción de las ninfas. Para ello debemos comenzar por conocer qué eran las ninfas en la mitología griega. De acuerdo a la historia, una ninfa en la mitología, tanto griega como romana, no es más que una joven deidad femenina que por lo general se identifica con características naturales como montañas, árboles y flores, manantiales, ríos y lagos. Las ninfas también se identificaban como parte del séquito divino de un dios comparable, como Apolo, Dionisio o Pan, incluso de alguna diosa, entre ellas Artemis, que recordemos estaba considerada como la deidad tutelar de todas las ninfas en la mitología. Por lo general las ninfas son las madres de los héroes, como en el caso de Aquiles y Tembries. Recordemos que los hombres de origen griego tenían la costumbre de conquistar y enamorar a las ninfas, atraídos principales por la belleza de estas deidades femeninas. Además, poseían grandes encantos seductores, todo lo contrario a las esposas e hijas reservadas y castas de la polis o ciudad-estado, quienes eran reservadas y para nada seductoras. Existen infinidades de mitos y leyendas vinculadas con los amoríos entre las ninfas de la mitología y los hombres mortales y dioses. Algunas de estas son el cuento de Eco y Narciso, el secuestro de Hilas, Salmacis y Hermafrodito, y la leyenda del poeta pastor Dafnis. Existen muchas teorías y leyendas acerca del origen real de las ninfas. En alguna literatura todas ellas eran descritas como las hijas de Zeus. Hay quienes se atreven a asegurar que las ninfas tuvieron su origen de la misma naturaleza que moldearon. Lo que no se puede negar es que los antiguos griegos rendían adoración a la naturaleza y estas atractivas diosas menores provenían de esas creencias. A lo largo de la historia se ha destacado una característica principal que tenían las ninfas, y era su belleza y juventud. Estas atractivas criaturas compartían entre sí un mismo objetivo,
y era el de dar forma y proteger la naturaleza. Cada ninfa se asentó en un área en el bosque y se convirtió en la única cuidadora. La historia nos indica que existieron diferentes tipos de ninfas. Hubo un grupo para cada tipo de fenómeno o acontecimiento natural. En total, existían 3 grandes grupos, distribuidos de las siguientes maneras. Ninfas de agua. Los cheloides eran las ninfas del río, específicamente para el río Aquelous. Las hidriadas eran un tipo de ninfa de agua. Las náyades eran las ninfas de los manantiales y ríos. Napaea, las ninfas en los valles. Las nereidas fueron las ninfas específicas para el mar Mediterráneo. Los oceánicos eran las ninfas del mar en general. Ninfas terrestres. Las aliciadas y las leimoniadas eran las ninfas que vivían en los árboles. Las dríadas eran las ninfas de bosques. Y las oreads, las ninfas de montañas. Las ninfas de árbol. Las amadrías eran las ninfas que protegían árboles. Las meliáceas eran las ninfas de los fresnos. Y las ninfas celestiales eran una de las más importantes y se encontraban divididas en 2 grandes grupos, las Heliadas y las Hadas, y las Pléyades. De las ninfas celestiales también formaban parte otros pequeños grupos. Esos fueron llamados los Auriae o brisas, también conocidos como Aetae y Pinoae. Entre las ninfas celestiales encontramos también a los Asteriae o estrellas, grupo al cual pertenecían las hijas de Atlas, conocido como los Atlántidos, y los Nepele o nubes. Los Heliades o Heliadae eran los vástagos de Helios, el pulpo del sol, y la ninfa oceánica llamada Climene y Rodos, conocidos como los hijos del sol. Los más conocidos eran las hermanas de Faetón, el hijo de Climene. Estas hermanas se llamaban Aregle, Aeteria y Aegiate. También habían otras ninfas importantes, por ejemplo las lampadas, quienes estaban descritas como las ninfas del inframundo. Ellas eran las fieles acompañantes de Hécate, que llevan antorchas en sus paseos nocturnos, fantasías y visitas. Recordemos que Hécate era una de las diosas influyentes de la mitología. Esta diosa se caracterizaba por ser una deidad de las encrucijadas y la brujería. La historia dice que las ninfas conocidas como las lampadas fueron un obsequio que le concedió el dios Zeus a Hécate por toda su lealtad demostrada ante la Titanomachía, y se creía que eran las hijas de un número de dioses del inframundo. Así como encontramos a las ninfas, las lampadas, también existían las ninfas lamusideas, quienes eran enfermeras de Dionisio como hijas de Lamus. Fue Hermes quien rescató al niño Dionisio de ellos. Se dice que las ninfas dondánidas o dododaeas fueron las que se encargaron de alimentar y cuidar a Zeus cuando éste era apenas un niño. Lo hicieron con un oráculo de Zeus en Dodona. También estaban los tías, quienes fueron las ninfas abejas encargadas de velar por el cuidado y crianza del dios Apolo, y ellas utilizaron miel para hacer profecías.